haciendo un análisis de vulnerabilidad con una herramienta llamada Apollo. Entonces, empezando por uno de los mitos muy común, esto se ve mucho a nivel directivo, a nivel gerencial. Yo tengo una empresa pequeña, a mí no me van a atacar. Las empresas grandes son las que las atacan, las empresas que de verdad tienen cosas importantes. Yo soy una startup, yo soy recién una empresa que están haciendo, a mí no me van a atacar. Pues eso es un mito. Y no lo digo yo. Devolutions en su State of IT Security for SMBs for 2022-2023 indica que el 60% de los SMBs han sufrido un ataque en el último año y 18% de los SMBs han tenido más de 6 ataques. ¿Qué quiere decir? Estoy expuesto. O sea, poco importa si soy grande, si soy chico, realmente al atacante lo que le importa es llegar y si ve un low hanging fruit, si ve una forma de llegarle, lo va a hacer. Tenemos escáneres por internet que constantemente están mapeando y están escaneando todas las IPs de internet y por lo tanto estoy expuesto. O sea, si tengo algo de internet, estoy expuesto. Segundo mito, y a lo mejor esto puede derivarse de una conversación donde una persona de seguridad le dice al de producto, oye, necesito que implementes esta funcionalidad porque esta funcionalidad le va a aumentar la seguridad de la aplicación. Y el de producto le dice, ¿para qué? Esa funcionalidad es muy complicada para el usuario final. O esa funcionalidad nos va a llevar mucho tiempo a implementarla. Necesito salir ya. Necesito ir a producción. Y aquí es donde les quiero poner un ejemplo para ver si se ilustra mejor esta idea. Eso que ven en pantalla es, bueno, la parte exterior de una cárcel. Exactamente donde está ubicada la cárcel, no les sé decir. Pero lo que sí les puedo decir es que, obviamente, lo que vemos acá, pues vemos bastante alambrado, vemos 2 barreras, por allá vemos unas cámaras, por allá vemos una torre de seguridad. ¿Por qué? Porque esto es una prisión. Y una prisión, bueno, necesita seguridad, necesita tener resguardado, necesita mucha protección. El riesgo de que una persona se escape, pues, es alto, entonces necesitan estar bien cubiertos. Ahora, no todos los sitios donde vamos están cubiertos con ese nivel de seguridad. Estoy seguro que en sus casas ninguno tiene ese nivel de seguridad. Ahora, aunque en mi casa yo no tenga ese nivel de seguridad, al menos tengo una llave, o al menos tengo un candado, o 2, o 3, dependiendo de dónde vivo, o dependiendo de qué tan paranoicos somos. Entonces, en ese contexto, yo tengo que ubicar cuál es el riesgo que yo me enfrento en función a las condiciones de vida, las condiciones de mi estancia, de mi entorno. Y lo mismo sucede en las web applications. Entonces, eso me lleva para concluir esa parte donde el riesgo es relativo, dependiendo de qué tipo de datos maneja la aplicación, qué tipo de información voy a exponer al usuario, cómo voy a controlar a los usuarios. Todo eso es relativo en función a el riesgo. Y por lo tanto, la seguridad de esa aplicación es relativa. Ninguna aplicación puede decir que es 100% segura. No, es relativa en función al nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar. El nivel de riesgo que está dispuesto, o no necesariamente dispuesto a aceptar, pero también al nivel de cumplimiento que tenga que tener. Ahora, hablando de candados, un mito muy común es que si veo el candadito verde en el navegador, ya automáticamente la aplicación es segura. Esto me imagino que lo han escuchado varias veces y la verdad es que no, bueno, esto no está ni lo más cerca, ni lo más remotamente cerca de ser real. El candadito verde lo que significa es que eso es HTTPS, que es una conexión encriptada teóricamente entre el servidor y el cliente y que por ende un atacante en el medio no va a poder leer la información. Ahora, esto es solo una pequeña parte de lo que significa la seguridad en HTTP. Y por lo tanto, el hecho de que yo tenga una conexión encriptada no significa que toda mi aplicación es segura. De hecho, hablando de HTTP, este protocolo que fue diseñado en 1989, originalmente no fue diseñado para ser seguro. O sea,
esta es la forma como nosotros presentamos las web applications hacia Internet y realmente en aquel entonces no se había planteado ser seguro. Entonces, lo que ha estado sucediendo es que tenemos que meterle como capas, capas y capas para poder aumentar la seguridad y son aditivos y son cosas que vamos agregando y agregando y eso puede aumentar el nivel de complejidad de una implementación correcta de seguridad a nivel HTTP. Ahora, ¿es imposible? No, por supuesto que no. Solo que hay que tener una idea de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, antes de proteger las vulnerabilidades, necesito conocerlas. Necesito saber cuáles son estas vulnerabilidades y cómo enfrentarme a ellas. Entonces, para esto nos vamos a basar en el OWASP Top 10. Para los que no conocen el OWASP, es el Open Worldwide Application Security Project. Ellos son una fundación sin fines de lucro con la idea de precisamente dar ciertos parámetros y ciertos guidelines en función a la Web Application Security. El proyecto más famoso que ellos tienen se llama OWASP Top 10. Es una lista que liberan cada cierto tiempo. La última actualización, como ven en pantalla, fue en el 2021. Antes del 2021 fue 2017 y así sucesivamente. Pero lo importante de destacar acá es que OWASP nos ayuda a mapear cuáles son las vulnerabilidades que en el criterio de OWASP son las que debemos prestarle más atención. No significa que sean las únicas vulnerabilidades, pero sí es como las que sean más prevalentes. Incluso estas vulnerabilidades, y ahorita vamos a ir uno por uno, ellas no son una vulnerabilidad tan específica. Ellos son categorías de vulnerabilidades que luego dentro de cada categoría ya hay vulnerabilidades específicas que entran dentro de ese mismo marco. Entonces, como verán en la lista, son 10: broken access control, cryptographic failures, injection, insecure design, security misconfiguration, vulnerable and outdated components, identification of authentication failures, software and data integrity failures, security logging and monitoring failures, and server-side request forgery. La primera, broken access control. El broken access control básicamente a lo que se refiere es cuando yo logro acceder a recursos que no me pertenecen o a recursos a los cuales yo no debería tener permiso a. Ese número que ven allí de la tasa de incidencia máxima implica que dentro de todas las vulnerabilidades que han sido categorizadas dentro de este marco de Broken Access Control, al menos una de ellas tuvo una tasa de incidencia de 56%. ¿Qué quiere decir? Que de todas las aplicaciones que OWASP analizó, el 56% tuvieron al menos una vulnerabilidad asociada a Broken Access Control. ¿Qué quiere decir? Que es muy prevalente. Y de hecho, a lo mejor será una muestra empírica, pero eso lo vemos mucho en los análisis que le hacemos. Muchas las empresas terminan fallando este control por alguna vulnerabilidad. Ahora, el ejemplo que ven ahí en pantalla dice, Alice accede a información de Bob. Ese es el ejemplo más simple. Este Broken Access Control también incluye escalación de privilegios. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, soy Alice y soy un usuario normal y Bob es un administrador, yo no debería poder acceder a los recursos que accede Bob, él siendo administrador. Él a lo mejor puede acceder a los míos, porque si él es admin, a lo mejor tiene el derecho para leer lo que yo tengo, pero no necesariamente yo debo tener los permisos para ver y acceder a lo que él ve. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, una de las recomendaciones es checa los permisos. Identifica qué permisos necesita tu usuario, tu rol, y nada más darle esos permisos. No seas, o sea, no le des excesivos permisos, sino darle los permisos que solo él necesita. Conforme con esto lo podemos también ver como verifica to create, read, update, delete, que en otros términos lo conocen como CRUD. Esto es básicamente las 4 funciones, entre comillas, fundamentales que puede tener un usuario. El crear información, el leer información, el actualizar información y el borrar información. Entonces checa que si un usuario normal teóricamente no debería estar eliminando recursos, entonces checa que no tenga permisos de delete. Y bueno, también invalidación de tokens. Esto en el contexto de que si yo cierro sesión, si el token ya expiró, si yo tengo algún elemento que me asocia a la sesión y eso por un cierre de sesión o por una expiración de tiempo ya no es válido, entonces asegurémonos que ese token también quede inválido.
Ahora, segundo, cryptographic failures. Esto también, como ven en la tasa de incidencia máxima, es muy prevalente, es 46%. De hecho, esto también por experiencia propia sale mucho. Y esto tiene que ver con errores de encriptación y de hashing. Esto lo vemos sobre todo en versiones TLS, aplicaciones que siguen utilizando versiones TLS 1.0, 1.1 o inclusive versiones que preceden TLS, que son las versiones SSL, versión 2, versión 3, que son ya increíblemente desactualizadas. Son versiones que no deberían estar en ninguna aplicación actualmente, pero lamentablemente todavía aparecen. Entonces, esto a nivel de certificado, pero esto también afecta cómo yo estoy guardando la información en mi base de datos. Si yo, por ejemplo, estoy guardando una contraseña y la estoy hasheando, pero la estoy hasheando con un algoritmo que realmente no es muy seguro, cuando algún atacante logre dumpear esa base de datos y logre extraer esa información, si mi algoritmo de cifrado no es seguro, yo voy a poder descifrar esa contraseña. Entonces, una de las cosas importantes de la criptografía es que la criptografía debe ser no nada más implementada, sino implementada de manera segura, implementada de manera, no crear tu propia criptografía, sino dejarle esa tarea a las librerías, a los elementos de seguridad que están preparados para implementar esa criptografía. Entonces, como recomendación acá, ¿qué podemos dar? Bueno, una encriptación segura en tránsito y en reposo. Como les platicaba, el reposo sería el caso de la base de datos que guarda el password, pero en tránsito puede ser en ese envío de información, en este caso aplica el HTTPS, donde yo me aseguro que esa información sea segura, pero que aquí también tengo otras cosas que pueden soportar esa encriptación. Por ejemplo, hay un header que se llama HCTS y eso también me asegura, o hay le ayuda a saber al navegador que la comunicación que debe tener con ese servidor debe ser a través de HTTPS y no de HTTP. Otra recomendación, verifica tus llaves criptográficas. O sea, las llaves criptográficas que son las que aparecen como certificados, en las que aparecen en las páginas web, normalmente llegan, o sea, nos ha sucedido mucho, llegan a tener problemas de que su cipher es débil, que su algoritmo de cifrado no cumple con los últimos estándares. Revisando las llaves, nos damos cuenta que actualizando esa llave ya mitigamos ese riesgo. Y otra cosa, evita por lo general protocolos inseguros como FTP. Aquí, ojo, no estoy hablando de FTPS ni de SFTP, hablo específicamente de FTP, ya que este protocolo es inseguro. Aquí pudiéramos decir también como Telnet, que no creo que ahorita nadie esté usando Telnet, pero el que lo está usando, por favor, deje de usarlo. Y otra cosa es que sabemos que por temas de regulación o por temas de tener que interactuar con organismos, a veces tenemos la necesidad de implementar ciertos algoritmos o ciertos protocolos de transferencia que no es necesariamente nuestra primera opción. Pero en su mayoría, si mientras esté en el grado de lo posible de evitar protocolos inseguros y asegurarnos de que la información viaje de la manera más segura posible, sería lo ideal. El tercero es injection. Ahora, injection, esto se... Perdón, antes de que continúes, nada más, aquí Sí, escribieron una pregunta rapidísimo, perdón que interrumpa. Te adelante, preguntan adelante. qué es Cypher. Ah, es cifrado. El algoritmo de cifrado, ese sería el Cipher Suite. Va, perfecto, gracias. Sí. Es que aquí no veo las preguntas, entonces sí, ahí cualquier cosa me interrumpe, como lo hiciste, y así lo resolvemos. Bien, pues, entonces, el injection. El injection, como les platicaba, esta categoría antes se separaba. OWASP colocaba el SQL injection, colocaba el cross-site scripting, colocaba todas estas vulnerabilidades de injection por separado, pero ya a partir del 2021 las unieron todas en injection. Tiene una tasa de incidencia máxima, como ven, 19%, no parece tan alta, pero esto es porque cada vez, bueno, las librerías se han actualizado y son menos prevalentes este tipo de ataques, pero todavía sigue siendo lo suficientemente prevalente como para estar en el podio del top 10. Entonces sí, igual hay que tenerlo muy pendiente. El injection no es más que inserción de código malicioso en algún parámetro de entrada de la aplicación. Esto puede ser, en el caso de SQL injection, una statement SQL. En el caso de cross-site scripting puede ser, bueno, un script, ¿no?, ejecutado con JavaScript. Entonces,
no es nada más, como les digo, hay otros tipos de injection, pero básicamente lo que nosotros que debemos evitar y está dentro de las recomendaciones es saniticemos las entradas. Esta sanitización no significa exclusivamente excluir caracteres, valga la redundancia. Aquí también podemos escapar caracteres. La idea es que esa entrada que viene del usuario, yo la tengo que considerar como insegura. Y debo tener mecanismos, tanto en el front como en el backend, que me ayuden a que esa información, si llegase a ser maliciosa, no me tenga un impacto en mi servidor. Esto, bueno, es la validación de datos en el backend, pero también verifica el caso de uso. Por ejemplo, si yo tengo un campo de texto donde necesito ingresar la edad es un valor numérico. Yo no puedo decir, ah, no, es que yo tengo 40 años y medio. No, o tengo 40 o tengo 41. Entonces, si mi campo de edad solo debería permitir números, yo no debería poder estar metiendo caracteres, ni siquiera del abecedario o caracteres especiales. Entonces, sabemos que no todos los ejemplos son tan transparentes y hay casos, por ejemplo, muy común en los nombres. A veces somos demasiado restrictivos en la o en las caracteres que podemos poner en el nombre. Entonces hay personas que entonces tienen problemas con el acento, que tienen problemas con los guiones. Sabemos que eso pasa, pero hay campos que sí sabemos que no deberían tener un tipo de entrada diferente para lo que se diseña, como en el caso de la edad. Insecure Design. Esta es una de las categorías que ha sido como un poquito más controversiales. De hecho, es una nueva categoría en el 2021. Y básicamente lo que implica es que los errores de ciberseguridad, o en este caso los errores al momento de implementar una aplicación web, muchos de estos errores no suceden al momento de la implementación, sino que suceden al momento del diseño. Es decir, yo puedo tener una implementación correcta de la aplicación, pero si desde un primer momento el diseño de esta aplicación, la arquitectura de esta aplicación estuvo incorrecta, entonces obviamente poco importa que mi implementación haya estado buena, porque ya el diseño estuvo mal. Entonces, esta es una categoría un poco amplia, es una categoría, como les digo, que ha causado un poquito de controversia, pero básicamente uno de los ejemplos más claros para explicar esto es, imaginémonos un escenario de olvide mi contraseña. Sabemos que en las web apps, la gran mayoría, somos humanos y se nos suele olvidar la contraseña, tienen la funcionalidad de picarle de olvide mi contraseña y la manera de cómo yo la puedo restaurar puede ser de varias formas. A veces te mandan un código del correo, a veces te llaman por el SMS, a veces te llega, bueno, N cantidad de cosas. Lamentablemente, hay aplicaciones web que la manera de recuperar la contraseña es a través de preguntas secretas. Esto no sé si les pasó, pero yo que vengo de Haití me pasó muchísimo que Windows, hasta no hace mucho, cuando necesitabas resetear la contraseña de un usuario, lo que te pedía era las preguntas secretas del usuario. Entonces, claro, te hacía 3 preguntas secretas, pero igual, poco importa si es una o 3. La realidad es que la implementación de preguntas secretas en un escenario de olvidar mi contraseña ya se considera inseguro. ¿Por qué? Porque realmente muchos pueden adivinar o pueden saber, o si me conocen lo suficiente, pueden saber la respuesta a estas preguntas. Entonces realmente no estoy validando la identidad de una persona si de repente mi pareja, mis hijos, mis hermanos o algún familiar conoce lo mismo que está en la supuesta identificación de la persona. Entonces, por más que yo implemente o sea, súper bien el tema de me recordar mi contraseña y lo ponga así al pie de la letra, tal cual como se diseñó, el hecho que a nivel de diseño se haya implementado de que la política de olvidar la contraseña va a ser a través de preguntas secretas, ahí es donde estuvo el error. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar acá? Pues en general, bueno, ciclo de desarrollo seguro, ¿no? Ciclo de desarrollo seguro no nada más en el momento de la implementación, pero sino al momento del diseño. Asegurarnos que la seguridad forme parte de estos ciclos. Arquitectura de productos seguros. Si yo de repente tengo una arquitectura en la nube, oye, tengo que asegurarme que la arquitectura y eso a lo mejor no lo ve el desarrollador, ya eso lo verá la persona de infraestructura, que esa infraestructura esté lo adecuadamente configurada basado en los principios ya actuales y no hacer arquitecturas que pueden ser más
o en este caso, que sean menos resilientes. Y otra cosa que nos llega a pasar, y por eso se lo recomendamos, prueben los edge cases del flujo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros creemos que el usuario va a hacer o va a seguir los pasos de la aplicación A, B, C y D justo como nosotros nos los imaginamos. Pero vayan un poquito más allá y piensen, oye, ¿qué pasa si en el paso B el usuario, en vez de seguir a C, intenta hacer otra cosa? Entonces, cuando llego a ese punto, dicen, ah, mira, me encuentro con un escenario que no me había planteado. A lo mejor estoy a resguardo de ese escenario y no pasa nada. Pero a lo mejor me doy cuenta que, mira, ¿qué crees? Que a lo mejor este usuario de B puede saltar a D. Y yo no me había dado cuenta porque no había probado ese caso donde el usuario no estuviese siguiendo de B a C. Ahora, Security Misconfiguration A05. Esto a mí me encanta porque sale muchísimo. A pesar de que tiene una tasa de incidencia máxima de 20%, la verdad es que a nosotros nos ha pasado que sale muchísimo. Estos errores disculpen, estos son básicamente derivados a errores de configuración y errores de configuración en múltiples aspectos. Esta es una categoría un poco amplia. Estos errores pueden ser a nivel de configuración de headers de HTTP, puede ser a nivel de que puedo enlistar directorios, puede ser a través de, y como ven en el ejemplo, que un panel de administración está disponible, ¿no? O sea, esto sucede mucho con los Windows servers. Cuando yo implemento una web application en Windows Server, el IIS, él despliega por defecto o tiene por defecto una pantalla y lo que suele suceder es que no eliminan esa pantalla por default. Entonces, cuando uno está investigando la aplicación, en un puerto tienen normal la aplicación corriendo, pero nunca quitaron el default page de la IIS. Entonces, sí es importante o sea, tener en cuenta que este tipo de configuraciones podrán ser sencillas, podrán ser como que, ay, ¿qué importa que tenga la pantalla de default? Pero eso como un atacante nos ayuda muchísimo a saber qué tiene la web application, qué puedo hacer, cómo, qué versión. Eso nos da mucha información. Aquí también incluye los mensajes de error. Si yo, por ejemplo, tengo un mensaje de error que es muy verboso, un mensaje de error que me dice, es que el SQL statement falló por el MySQL. Mira, ya yo sé como atacante que yo tengo un MySQL, o sea que esa web application tiene un MySQL y ya yo puedo empezar a apuntar por allí. El caso específico de los errores, OWASP, y esto también es un poco controversial, OWASP colocó parte de las categorías como Insecure Design, en el caso de los errores muy verbosos, pero históricamente ha estado en Security Misconfiguration y de manera general o el consenso general es que los errores muy verbosos deberían estar en la categoría de Security Misconfiguration. Ahora, como recomendación, remueve elementos innecesarios. Como les platiqué, admin panels o paneles por default que no se necesitan tener. Recuerden que mientras más elementos tengo, más pendiente tengo que estar que esos elementos sean seguros. Entonces, si tengo menos elementos, tengo una superficie de ataque más chiquita y entonces ya puedo controlar lo que realmente necesito. Revisa configuraciones de aplicaciones. Muchas veces estas aplicaciones son por default y no nos molestamos en verificar, oye, a pesar de que es por defecto, no quiere decir que sea la mejor práctica. Entonces, si chequen, oye, esta funcionalidad debería estar activa o debería estar apagada. Encabezado seguro, o los security headers. Sabemos que los security headers no son la meca y que no van a tapar todas las vulnerabilidades de seguridad, pero siempre que tienen los encabezados es mejor a que no lo tengan. Y sí, los encabezados van a ayudar a que tu postura de seguridad de la aplicación sea un poquito más arriba. Componentes desactualizados. Vulnerable and outdated components. Esta también me encanta porque el mantra sobre todo la seguridad en función a IT, en función a los servidores, es actualización, parche, 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 y eso como un administrador de IT te desgasta mucho, pero al mismo tiempo es muy importante. Y es muy importante y nos hemos dado cuenta que por no actualizar el software, por no actualizar el hardware, vamos a tener problemas, los atacantes
van a saber que yo tengo un software desactualizado y por ahí se pueden meter. Casos de esto hay infinidades. Uno de los casos que, por ejemplo, cerquita que nos pasó en el caso de la Sedena, hay varias teorías, pero la teoría que tiene como mayor fuerza es que explotaron un parche o la falta de una actualización de un software que tenía la Sedena y por allí entraron. ¿Que haya sido la única manera que entraron? Probablemente no. Pero el hecho de que hayan podido entrar gracias a una desactualización de un software, eso nos indica o sea, cuán importante puede ser el hecho de que actualicemos nuestros servicios, actualicemos nuestras librerías, actualicemos nuestros frameworks, software, hardware, etc. Entonces, como recomendación, aquí también vuelvo a añadir el remueve elementos innecesarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo, como les dije, ¿no? Si yo tengo más elementos, son más cosas que tengo que estar pendientes, más actualizaciones que tengo que aplicar, más servicios que tengo que actualizar. Si yo tengo un scope más reducido, si yo tengo un alcance más pequeño donde realmente lo que necesito, a eso es donde estoy enfocando, entonces ya se me va a hacer mucho más fácil parchear esta parte y no todo esto. Inventario. Muchas veces, sobre todo ya cuando la empresa va creciendo y creciendo, creciendo, se vuelve inmanejable el inventario. Se vuelve algo muy estresante. Y aquí coloco muy específicamente componentes. ¿Por qué? Porque esto incluye tanto software como hardware. Muchas veces vemos el inventario como algo de hardware, como algo tangible. Ah, el inventario de las computadoras que tengo en la oficina. Ah, el inventario de los servidores que, bueno, si lo tengo on-site. O el inventario que tengo de algún artículo físico. Pero no, o sea, no termina allí. El inventario también es qué tengo en lo digital. O sea, qué tengo en la nube, qué tengo de software, qué tengo de SaaS. Una vez que yo tenga identificado este inventario, ya probablemente ahí me voy a dar cuenta, ah, mira, esta aplicación necesita una actualización y yo no la tenía mapeada porque no tenía el inventario. Descarga de sitios oficiales. Una de las mejores formas para asegurarnos de que la aplicación al menos sea, entre comillas, segura, es que si yo voy a descargar algún framework, si voy a descargar algún web service que después voy a montar en mi servidor o si voy a hacer alguna de esta arquitectura, utilizar la versión del sitio oficial, no usar versiones que no sean autorizadas porque esas son más vulnerables a que tengan malware, son más vulnerables a que hayan sido comprometidas. Entonces, siempre tratemos de descargar, si vamos a actualizar el parche, que ese parche venga de un sitio oficial. Identification Authentication Failures. Aquí, piense que esta se parece mucho y cualquiera pudiera decir, oye, pero esta no es la misma que el Broken Access Control. La verdad es que no. Se parece, pero no. El Broken Access Control está más orientada a los permisos o específicamente a la autorización. Mientras que aquí nos enfocamos más es en la autenticación. Es decir, que yo pueda validar que yo soy la persona que de verdad se está autenticando. Entonces, ¿por qué bajó tanto en el top 10? Y los expertos han analizado este escenario. Y es porque cuando apareció la pandemia que todos vivimos en el 2020, eso incrementó muchísimo el trabajo remoto y entonces las empresas empezaron a ver este tema de la autenticación con un poquito más de ojo y empezaron a implementar single sign-on y más elementos de autenticación. Entonces eso hizo que bajara un poco la incidencia de este tipo de ataques. Pero sigue siendo un ataque que lo vemos, que nos logramos bypassear de algún modo la autenticación y entonces podemos acceder a una cuenta. El caso más común, bueno, el robo de una cuenta de usuario. Esto también nos ha pasado, por ejemplo, ya sea que podemos brute forcear la contraseña, o sea, que hacemos repetitivos intentos hasta que eventualmente damos con la contraseña. Esto ya sea con ataques de diccionario o con caracteres random, pero también lo que, de hecho, es hasta un poquito más prevalente, es que nos podemos saltar la autenticación sin yo tener que ni siquiera meter una contraseña. Esto me pasó a mí haciendo una evaluación de una aplicación donde el ID del usuario, por ejemplo, imagínense que tenían todo el URL y como query param estaba el ID del usuario. Si yo me autenticaba, como en mi caso, no ni siquiera, sin autenticación,
yo colocaba el ID de cualquier usuario y me iba a desplegar la información de todos estos usuarios. Y esto no era un laboratorio, esto era una empresa que tenía su aplicación en producción. Entonces, casos como esos son un poco atípicos, pero suceden. Y la manera de cómo, o sea, de cuán importante es que yo me bypasse o que yo me pueda bypassear una autenticación, hace que sea prevalente y que sea importante estar pendiente de esto. ¿Qué recomendaciones podemos dar? MFA, autenticación de dos factores o en este caso multifactor. No quiere decir que el multifactor es seguro, o sea, puede ser que el multifactor no sea seguro dependiendo de la implementación o dependiendo del diseño, pero en líneas generales, la autenticación de doble factor nos va a ayudar a bajar la incidencia de este tipo de ataques. Un caso, por ejemplo, también de la vida real, eso a lo mejor han escuchado esa historia, a mí no me pasó personalmente, pero le pasó a un familiar. Le roban la cuenta de WhatsApp. ¿Por qué le roban la cuenta de WhatsApp? Ah, bueno, porque le clonaron la SIM y luego en la nueva SIM, como WhatsApp te pide el número y si tú no tienes activado el multifactor, una vez que pones el número, ya se activa, entonces inmediatamente el atacante se roba la cuenta y cuando el atacante tenía ya la cuenta en su celular, le activa el multifactor. Entonces, cuando mi familiar fue y estaba intentando recuperar la cuenta, entonces ya no podía porque él no tenía el multifactor. Entonces, fíjense que esto es un ejemplo de cómo la autenticación para nosotros, y estamos hablando de WhatsApp. WhatsApp tiene la política de doble factor por default. No, es algo opcional, es algo que tú le tienes que colocar al WhatsApp. Entonces, sí, en la medida de lo posible, mientras puedan habilitar la autenticación de dos factores, le va a ayudar muchísimo a mejorar la seguridad de la autenticación de sus aplicaciones. Otra cosa, limitación de intentos. Esto no necesariamente tiene que ver con, que si yo hago tantos intentos con cierta IP, entonces me bloquee. Sí, pero no es nada más eso. Limitación de intentos puede ser, oye, a la tercera o a la quinta vez que pones la contraseña mal, te bloqueo temporalmente el usuario. Y te digo, mira, vuelve a intentar en X cantidad de minutos. Entonces, eso del lado del atacante es un poco más difícil de, como de bypassear, porque entonces, si la cuenta me la bloquea y me la va a bloquear por 15 minutos y después a lo mejor me la bloquea por 30 minutos y después a lo mejor me la bloquea por una hora, como atacante ya cada vez es más difícil intentar descifrar esa contraseña, porque cada vez que hago intentos, cuando llego a ese límite, entonces ya la vara sube. Esto, como les digo, no está relacionalmente directamente a la limitación de intentos por IP, sino que hay varias maneras de limitar estos intentos. Y adicionalmente, checa las contraseñas. Aquí no nada más me baso en que la política de contraseña tenga que ser la más estricta posible. No, no estoy hablando de eso, sino que en lo general, si las contraseñas cortas son mala idea. Entonces, al menos colocar un mínimo de caracteres en las contraseñas es importantísimo. OWASP recomienda al menos 8 caracteres en la contraseña. También otra cosa que pueden hacer es, hay ciertas librerías que colocan una barrita, y eso no sé si lo han visto en algunas aplicaciones, que colocan como una barrita de qué tan seguro es tu password. Eso ayuda muchísimo, porque entonces eso a la persona le puede ayudar a saber, mira, esto cada vez está más segura a medida que yo le voy agregando más caracteres, a medida que voy poniendo esto. Inclusive hay ciertas librerías que hasta logran tener la capacidad de consultar una base de datos y checar que esa contraseña que ellos están poniendo no apareció en alguna brecha en la dark web. Entonces, digo, estos son ejemplos, pero sí, el que las contraseñas sean complejas, eso nos va a ayudar. Ahora, Software and Data Integrity Failures. Esto básicamente se refiere a violaciones de integridad de un software, de los datos, de lo que sea que está en o lo que sea que compone mi web application. ¿Qué sucede? Así como les dije hace un rato que descargamos de sitios oficiales o descargamos actualizaciones
de sitios oficiales, no es nada más descargar los sitios oficiales, es también asegurarnos de que sean o que no sea, no haya sido violado ese archivo. Y aquí le pongo como ejemplo el SolarWinds. SolarWinds, para los que no lo conocen, es una herramienta de monitoreo que hace algunos años tuvo un ataque donde a ellos le comprometieron la infraestructura y la versión de actualización que le iba a caer a los servidores corriendo con SolarWinds, la lograron alterar, le lograron meter un malware. Entonces, cuando el de IT descarga la actualización, ya venía con ese malware. Entonces, ahí la falla, bueno, de SolarWinds que no verificó la integridad del archivo, pero también en nuestros web applications, el data integrity puede estar asociado a qué tanto yo como usuario puedo alterar la data que le llega al servidor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carrito de compras y ese carrito de compras yo le tengo, qué sé yo, 3, 4, 5 artículos, vamos a suponer, y esos 5 artículos en total me da $100, si yo puedo como usuario reducir eso para que entonces ahora ya no sean $5, no sean $100, sino que sean $5 el total, eso sigue siendo una violación de integridad. O sea, un usuario no debería poder estar manipulando los precios. Entonces, en ese mismo concepto, cualquier violación del software o de la data, o sea, me explico, cualquier violación desde el punto de vista de usuario es un problema que yo tengo que atacar y es un problema que necesito resguardar. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Firmas digitales, los que han hecho esto anteriormente o los que, por ejemplo, descarguen cosas por internet, sobre todo en ambientes Linux, ven el archivo, ven una descarga y ven un hash. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, esto a nivel usuario, ya esto no es tanto a nivel web application, pero verificar que el hash coincida con el archivo que yo estoy descargando, o sea, con el hash del archivo que yo estoy descargando. ¿Por qué? Porque entonces ya yo sé, mira, efectivamente el fabricante me está diciendo que esta es la firma, yo descargo el archivo y me doy cuenta que la firma coincide, hace match. Entonces, ahora, en el momento de que nos vamos a la web application, esto es repositorio seguro. Repositorios de terceros, bueno, siempre podemos tener la desconfianza, podemos decir, oye, este será seguro o no será seguro. Siempre que un repositorio sea más popular, que sea de una fuente que tenga más reputación, eso nos va a ayudar a decir, o probablemente nos va a decir, mira, no, ese repositorio probablemente sea más seguro. Si yo descargo una librería de un repositorio que ni conozco, eso aumenta un poquito ese nivel de inseguridad que pueda tener. Y otro, verifica la data del usuario. Como les comenté, el usuario puede manipular lo que sea. Entonces, si yo en el backend de mi web application tengo la suficiente validación, entonces poco importa lo que haga el usuario, porque yo voy a estar resguardado. Security Logging and Monitoring Failures. Esto se ve mucho desde el punto de vista de que yo como atacante no es tan fácil verlo, pero del lado de los que están detrás de la web application son los que tienen que implementar este control, porque si viene un atacante y yo no me doy cuenta, si yo no sé que mi atacante está ahí, entonces ¿cómo me defiendo ante él? Y justamente aquí es donde muchas de las brechas de seguridad, muchos de los ataques que vemos en las noticias, casi siempre en todas hubo un contexto de que no hubo logs o que no se estaba monitoreando suficientemente. Esto puede tener afectaciones múltiples, ha tenido afectaciones de reputación, de dinero. Hay un caso, por lo menos muy particular, de una aerolínea europea que tuvo, por la ausencia de monitoreo, tuvo una brecha. Esa brecha le causó un problema de compliance en GDPR y la multa fue de 20 millones de libras esterlinas. A lo mejor para una aerolínea eso no es tanto, pero sí, o sea, tuvo una repercusión económica. Ahora, recomendaciones. Activa los logs. Activar los logs, activar ese registro, pero no solo activarlos, es administrarlos. Porque ha pasado de que, tengo infinidad de logs, pero nadie los ha leído, nadie validó si se graban correctamente, nadie validó si la información que está ahí realmente es útil. Entonces, no es nada más activarlos, sino administrarlos correctamente.
y tener un plan de respuesta. O sea, cualquier empresa puede ser atacada. Entonces, si yo tengo una respuesta ante esos ataques, probablemente me voy a volver más resiliente. Y por último, Server-Side Request Forgery. Esta es de todas las categorías, esta es como la más específica, que se refiere a un tipo de ataque específico, que es SRF, que es básicamente yo como atacante estoy llamando o estoy mandando a llamar desde el web application a recursos que yo no debería tener acceso, normalmente recursos dentro de la red. Entonces, esto suele pasar, por ejemplo, si yo fuerzo a la aplicación para que de ahí salga un comando hacia redes internas, entonces ya yo ahí lo puedo usar como casi como proxy para después lanzar otros ataques hacia adentro. Entonces, ¿qué recomendaciones puedo dar acá? Pues denegación por defecto. O sea, si yo no necesito una funcionalidad de redirección, ¿para qué la tengo habilitada? Lista blanca. Ah, si la web application necesita consumir recursos internos, puede ser. Pero entonces, déle permiso nada más a los recursos que ese web application necesita. Y en general, si se pueden evitar las redirecciones HTTP, sería de lujo. Ahora, A11. A11 no es una categoría. A11 es algo que OWASP coloca como los que quedaron ahí casi. Y aquí vemos como code quality issues, ¿no? O sea, temas de calidad de código, temas de denegación de servicio, temas de manejo de memoria. Son cosas que todavía no son lo suficientemente sólidas para entrar en el top 10, pero que igual son vulnerabilidades que debemos atender. Ahora, ¿qué herramientas o qué podemos hacer para atender estas vulnerabilidades que vimos? Una de las formas es hacer un análisis de vulnerabilidades. Con este análisis, con herramientas automatizadas, me permiten saber qué puede estar vulnerable en mi servidor, qué puede salir como un problema de seguridad dentro de mi web application, dentro de mi servidor. Algunos me dirán, bueno, pero el pentesting, ¿por qué no el pentesting? Sí, el pentesting, de hecho, el pentesting se va a una profundidad mayor a la que se va el análisis de vulnerabilidad, y el pentesting involucra pruebas manuales, involucra explotación de las vulnerabilidades, o sea, va un poco más profundo. Pero les digo, si a una web application nunca le han hecho un análisis de vulnerabilidad, igual lo que va a salir en el pentest, van a salir un montonal de hallazgos que entonces después no van a tener ni el tiempo para corregirlas todas. Entonces, pueden empezar con un análisis de vulnerabilidad, ven cómo están en su panorama general y entonces ya después irse más específicos a un pentest. Ahora, ¿cómo podemos hacer el análisis de vulnerabilidad? Tenemos varias herramientas. En el caso de Data Protect, queremos presentar una herramienta específica que se llama Apollo, o sea, que está diseñada para automatizar, simplificar e incrementar la postura de ciberseguridad y cumplimiento. Entonces, aquí me voy a pasar a la ventana y... Ok, entonces, ahí espero que estén viendo mi pantalla. En esta ventana de Apollo, estamos evaluando esta aplicación, se llama ZeroWebAppSecurity.com. Como se podrán dar cuenta, o sea, es una página muy segura, esto no es un laboratorio, pero al momento de escanearla con Apollo, nos dieron 54 vulnerabilidades críticas, 62 vulnerabilidades altas, 113 medias y 6 bajas. Demasiado insegura, ¿no? Entonces, vamos a ver los detalles. Y fíjense que, por ejemplo, yo aquí, y bueno, lo ven con el fondo negro porque ya la computadora me agarró el modo nocturno, pero básicamente lo que quiero que vean es que yo puedo acá seleccionarlo por criticidad. Fíjense, por ejemplo, esta vulnerabilidad de Apache, una versión muy vieja, donde la recomendación es que se actualice la versión. Esto, ¿a qué control está mapeado en el OWASP Top 10? Está mapeado al, es el A06, ¿no? El Vulnerable and Outdated Components. Aquí podemos ver el detalle, podemos leer un poco más la descripción y podemos tener aquí algunas referencias. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver vulnerabilidades en SSL? Entonces, fíjense que aquí tengo una vulnerabilidad crítica, que es SSL version 2 y 3, y
básicamente lo que me dice es, mira, esa versión está ya en desuso, quítala, ya, elimínala. Entonces, aparece referencia, aparece la descripción, aparece un CVS asociado. Si quiero ver de cross-site scripting, entonces aquí también cross-site scripting tengo una vulnerabilidad que por ser el software al estar desactualizado es vulnerable a ciertos ataques de cross-site scripting. Entonces veo aquí también el detalle, veo el vector, veo la severidad y veo también algunas referencias que ayudan a soportar este hallazgo. ¿Con un análisis de vulnerabilidad puedo ver absolutamente todo? No. Inherentemente hay elementos que voy a necesitar hacerlos con un pentest porque la prueba manual en general va a ser más completa. Pero al menos con el análisis de vulnerabilidad voy a tener esos elementos que me van a permitir ir desde a un nivel más alto a ir mejorando mi nivel de la seguridad y que me ayuda también a ir dándole como esa mejor cara desde el punto de vista de ciberseguridad hacia mi aplicación web. Entonces, esto es lo que yo tenía para hoy. Espero que hayan podido aprovecharlo. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, adelante, este es el momento. Muchísimas gracias, Gus, por la presentación, estuvo súper interesante. Y pues ahora sí abrimos foro para preguntas y respuestas. Adelante. Si quieren escribirlas o levantar la mano y hablar, como ustedes gustan. Tomás, ¿quieres saber si tenemos cursos? Sí tenemos un curso básico de ciberseguridad dentro de Apolo, pero digamos que no es para personas físicas, sino más bien Apolo está hecho para empresas tal cual. Entonces, sí hay, pero vi hace ratito que tú ya estás tomando un curso en Coder House. Entonces, seguramente el curso que estás tomando en Coder House va a tener lo mismo que el nuestro y tal vez hasta un poco más, ¿no? Entonces creo que puede funcionarte bastante bien el que estás tomando. Pero sí, o sea, parte de Apolo es la capacitación de empleados. Entonces, pues ahí hay ya varias empresas dentro de Apolo que están teniendo el programa de capacitación en materia de ciberseguridad. Y pues bueno, sabemos que también la seguridad es esfuerzo de todos, no solamente de las personas que se dedican a la parte técnica tecnológica, sino en realidad es un trabajo de todos los empleados, ¿no? Pues listo, Tomás. Gracias, Kim. Gracias, Gus. Entro aquí nada más un pequeño comentario. Gracias por la presentación. Y Tomás, ahí en cuanto a lo que mencionó Kim, este curso de Coder House, puedes entrar a coderhouse.com. Es un curso de ciberseguridad que sacamos en conjunto y si te interesa, te podemos dar un código de descuento que nos dieron. Con gusto te lo compartimos por si te interesa tomar esa clase. Y también tenemos igual ahí algunos webinars en la página de internet que puedes descargar y puedes ver del panorama actual de ciberseguridad. Muchas gracias. Y también otra cosa, Tomás. Ahorita paso a tu comentario, Gaby. Muchas gracias. Y otra cosa, Tomás, que te quería decir es que, ¿cómo se llama? Nosotros en la página de Delta tenemos un blog en donde sacamos semanalmente artículos acerca de ciberseguridad, de todas las aristas que puede tener la ciberseguridad y la seguridad de la información. Entonces, por si quieres echar un vistazo, ahorita te pongo el link en el chat y listo, ¿va? A ver, antes de ir contigo, Jorge, nada más déjame leer rápidamente lo que puso Gaby. Y puso actualmente Apolo es para web. Están pensando trabajando en una herramienta para mobile. César, si estás por ahí, creo que esta es una pregunta para ti. Ahorita pasamos contigo, Jorge. Sí, está programada, pero no, al menos en los releases de los siguientes 2 cursos. Pero sí estamos pensando en incorporar una herramienta para mobile. Ahorita lo que les mostró Gus está muy clavado con web app, pero otra de las funcionalidades que tiene la plataforma es también una auditoría en nube y estamos trabajando
Ahorita ya audita AWS y estamos trabajando para expandirlo a GCP y a Azure. Entonces, bien, primero antes de las aplicaciones móviles. Perfecto, muchas gracias. Gracias, César. Jorge, adelante. Una pregunta, ¿cómo ha cambiado tanto la parte de la protección como la parte del análisis, las nuevas herramientas utilizadas, por ejemplo, para la distribución de aplicaciones web, como hacerlo a través de CloudFront con Kubernetes S3 y toda esa parte? O sea, realmente la herramienta entiendo que es mucho más robusta que solo eso, pero muchos de los análisis que mencionan se ha como tercerizado esa protección a servicios como los que menciono. Entonces, no sé cómo ha cambiado, si ya se están adaptando a esa situación y cuáles son como las medidas que están tomando. Claro, mira, ahí te platico. Lo que ha sucedido, y eso ya es una tendencia de los últimos años, es que a medida que vamos migrando más servicios a la nube, ya se empieza a conocer este término como la seguridad compartida, ¿no? O sea, donde ya le estamos delegando ciertas cosas de seguridad a ese proveedor que nos está brindando. En este caso, por ejemplo, mencionas el S3. El S3 es donde estoy alojando yo la data. Entonces, muchas de las cosas que están asociadas a la seguridad de esa data van a caer en la cancha de AWS. Ahora, el hecho de que sea compartida no quiere decir que está o que esté delegada, no quiere decir que completamente AWS es el que se tiene que encargar. Por ejemplo, en el caso de S3, hasta no hace mucho, la configuración de que el bucket estuviera encriptado por defecto era una configuración que era opcional. Ahora sí los buckets están viniendo por defecto encriptados, pero hasta hace poquito no. Entonces, el hecho de yo migrar servicios a la nube, sí me va a ayudar a delegar ciertas funciones de seguridad, pero igual tengo que estar pendiente que es un esquema compartido, donde hay cosas donde sí van a tener, o donde siguen quedando del lado en este caso, de los desarrolladores, de los implementadores, porque son configuraciones específicas que hay que hacer sobre esos componentes. Muchas gracias. Sí, de hecho, o sea, esa parte la entiendo como completamente, pero, por ejemplo, esta nueva idea de que, por ejemplo, los sitios web desarrollados con JavaScript, bueno, basados en JavaScript, ya están alojados completamente en S3 Sí. y que, digamos, que no existe un servidor de distribución, esta idea de serverless como tal. Yeah. ¿Qué tanto la han como ya desarrollado en su herramienta? Porque obviamente existen como otras preocupaciones, ¿no? ¿Qué tanto está realmente asegurando Amazon Web Services que no haya una modificación a tus archivos a través de algún tipo de script o toda esta situación? Entonces, obviamente, ¿no? Entiendo que ellos tienen como sus oficiales de cumplimiento y toda esta situación, pero entendería yo que la herramienta va adaptándose también a estas nuevas tendencias, ¿no? Claro, sí, y eso yo creo que ahí mencionaste la palabra clave, ¿no? De serverless. Cada vez son más frecuentes esas arquitecturas donde yo no tengo un web server, sino que tengo un montón de funciones, en el caso de Lambda, o tengo, como dice, o sea, hosteo mi página S3, entonces no hay un servidor detrás. Eso, obviamente, hay vulnerabilidades que no le van a aplicar, ¿no? Si yo en un S3, yo no estoy aplicando actualizaciones de seguridad, por ejemplo. Pero igual sí tengo que estar muy pendiente de los errores de autenticación, de autorización, estar pendiente de que los errores de lógica de negocio, o sea, sí ha cambiado en el hecho de que minimiza un poco la incidencia de ciertas vulnerabilidades, pero fíjate que la principal, la número uno, ha sido Broken Access Control, y esa puede suceder en un ambiente tradicional, en un web server, así como en un S3 o en un serverless o en cualquiera de estos. Muchas gracias, Gustavo. Chris. Y ahorita leo lo tuyo, Gaby. Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Escuchas Ok, bien? tengo una pregunta ok, sabemos que en la parte pues, de la ciberseguridad y nuestra información es una tarea básica actualizar nuestros dispositivos, como lo mencionaste hace unos minutos, pero también mencionaste lo de la parte de SolarWinds y como yo lo interpreté, pues es que descargaban la actualización, pero ya venían infectados, ya se infectaban, perdón. Entonces, como organización o persona individual, ¿hay alguna manera pues, de corroborar que esa actualización que nos pide nuestro software, pues sí sea segura? O sea, sabemos que actualizar es básico,
O sea, es fundamental y es necesario hacerlo. Pero ahorita me hiciste dudar con eso de ese dato y dije, ah, caray, entonces, pues, ¿qué onda, no? Claro. No, mira, buenísima pregunta. Sí, o sea, y por eso comentaba que en el caso de SolarWinds, yo le apunto es a SolarWinds, que no estuvieron pendientes de que esa actualización que les estaba llegando o esa actualización que estaban colocando en su sitio no era la correcta. O sea, a ellos la integridad se la violaron fue a SolarWinds. Y el usuario de SolarWinds fue el que se vio afectado porque, como bien dice, o sea, si yo tengo un patch management, o sea, yo voy a descargar, si viene una actualización y sobre todo si es de seguridad, yo la voy a descargar. Y resulta que se encuentran con esa sorpresa. Entonces, sí, como dice, como yo como usuario, o en este caso, si yo soy cliente de algún web server o de algo que necesito actualizar, ¿cómo sé yo que ese parche sea el correcto, que ese parche no está siendo vulnerado? Bueno, una forma es, como les comentaba, con el hashing. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando vas a descargar máquinas de Linux, máquinas virtuales de Linux o ISOs, que entonces ellos en la página web te ponen un hash, pero luego, al momento de que descargas el archivo, tú les calculas el hash y los comparas. Un ataque de esto fue hace ya algunos años con Linux Mint, que ellos, al momento, o sea, ellos también le vulneraron la integridad y le pusieron en el servidor de actualización, pusieron una versión vulnerable, pero ellos tenían la firma digital del archivo original, la tenían publicada en su página web. Entonces, cuando el usuario descargaba esa versión de Linux Mint, lo que no hacían era contrastar las firmas entre la que estaba en la aplicación web y la que estaba en la que habían descargado. Si hubiesen hecho eso, se hubiesen dado cuenta que no coincidía. Y si no coincidía, no. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas de estas empresas? Bueno, justamente publicando la firma digital del archivo, de manera de que cuando las descargas, si esa descarga está comprometida, la persona que la está descargando pueda validar la firma del archivo descargado versus la firma que está publicada en Internet. Excelente, pues muchas gracias. Esa era mi duda o pues sí, duda. Gracias. Perfecto. Aquí Gaby hizo una pregunta para que nos ayudes a responderla, porfa, César. Dice, Apolo analiza las aplicaciones de acuerdo a las vulnerabilidades documentadas por OWASP. ¿Tiene un laboratorio donde se dediquen a identificar otras vulnerabilidades, quizá más particulares por negocio, país, ciudad, lenguaje, etcétera? Sí, ahí, lo voy a poner así. Es un servicio que con la magia de las APIs, plugins y demás, está conectado a una base que tiene constantemente actualizaciones con los últimos vectores de ataque de la misma comunidad, y de la misma comunidad me refiero a estos hackers éticos como Gus que están retroalimentando esta base de datos, y es la forma en la que Apolo constantemente se está actualizando porque está consumiendo esas vulnerabilidades identificadas ahí, ¿no? Entonces, per se nosotros no hacemos la investigación, pero pues estoy casi seguro que si Gus encuentra una vulnerabilidad, la reporta, la base se actualiza y ya la tenemos ahí viva, ¿no? Ahí, no sé si Gus haga eso en su día a día, pero estoy seguro que es más que capaz de hacerlo. Sí, ahí nada más para complementar, o sea, Apolo no es estático, Apolo constantemente se está actualizando. Y sí, o sea, ya sea que venga una actualización, o sea, por las diferentes API que tenemos conectadas, o ya sea un input manual que nosotros le podamos dar a Apollo, sí, o sea, si hay vulnerabilidades que se considera que deberían estar en Apollo a nivel de un análisis de vulnerabilidad, pues se busca que aparezcan en Apollo. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nadie más? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente por asistir a este webinar. Cada mes vamos a estar sacando uno, entonces pues no duden en invitar a sus compañeros de equipo, a sus jefes,
a las personas con las que trabajen ustedes. Pues al final el conocimiento siempre se debe de estar compartiendo y para eso son estos webinars, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gus, también por la plática y pues todo el equipo de Delta por permitirnos tener este espacio y pues principalmente ustedes por asistir y venir a escuchar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.